I99 presenta Diálogo de la Tarde, bajo la dirección y conducción del abogado Eduardo Mendoza Paladines. Lo acompañan Eduardo Mendoza Estrada, Alberto Quintana, Michelle Maffei, Leonidas Castro y la coordinación de Wendy Kinder. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos. Seguimos, aquí estamos ya con un programa más del Diálogo de la Tarde. Soy Leonidas Castro, con ustedes vamos a revisar los temas también que están generando noticias. El análisis, por supuesto, de uno de los temas que en la última semana de inicios de mes, pues también ha dado mucha opinión pública, se ha generado mucha reacción en la opinión pública, el tema de la Corte Constitucional, que dejó en suspenso varios artículos de estas tres leyes económicas urgentes que fueron enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea, que fueron aprobadas y que finalmente la Corte Constitucional las dejó en suspenso. Y luego, pues bueno, la respuesta del presidente Daniel Noboa con el envío al día siguiente de lo que fueron esas 7 preguntas planteadas justamente en la consulta popular, que veremos si se confirma, pues justamente que sean todas las 7 las que vayan a estar. Y entre esas, pues una de esas preguntas plantea que se haga control político a nivel de Asamblea Nacional a la Corte Constitucional, un tema que ha levantado un poco de polvo en justamente en el tema jurídico, en la parte política y constitucional, y para ello justamente vamos a querer revisar este tema con el doctor Jorge Peñafiel, ¿no? Ex asambleísta, jurista, con quien vamos a revisar un poco lo que ha ocurrido en el país en esta última semana y lo que tiene que ver la posibilidad de hacer una consulta popular con 7 preguntas y que han obviamente generado algunas reacciones. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido, buenas tardes, un cordial saludo. Muy buenas tardes, estimados amigos de I99, un saludo a toda la audiencia en este día lunes tan de feriado, tan relajado, diría yo. Claro que sí, estamos acá justamente de feriado, pero queremos también seguir generando opinión, ¿no? Para que ustedes se hagan, tengan su propio criterio. Aquí lo que hacemos es exponer con objetividad los hechos, los sucesos, las noticias, cómo se generan y por supuesto el análisis. Ex asambleísta, todavía lo sigo viendo como asambleísta, estimado Jorge. ¿Cómo ve usted el tema de lo que la Corte Constitucional ha tomado esa decisión de dejar en suspenso estos artículos? Y obviamente el país necesita también luchar contra los grupos de delincuencia organizada, necesita luchar contra la inseguridad, y esta es una de las herramientas fundamentales que el gobierno nacional había planteado para justamente cumplir con aquello que pide la ciudadanía. Pero en este suspenso que pone la Corte, varios de estos artículos que permitieron incluso algunos de ellos, pues el presidente dijo la captura de alias Fito, por ejemplo. Al estar en suspenso todos estos temas, ¿qué se espera al gobierno nacional, a más de la marcha que ha anunciado para el día de mañana, martes, el presidente Daniel Noboa a la Corte? Bueno, algunas cosas hay que mencionar. Las cortes constitucionales en el mundo, en cualquier parte del mundo donde existe un sistema constitucional, son y sirven precisamente para eso, para impedir que el poder, sea político, sea económico o sea de cualquier tipo, se imponga por sobre la Constitución y la ley y de esa manera proteger los derechos de los ciudadanos. No es nada anormal ni alejado de la realidad que la Corte Constitucional sea contrario al poder. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. En principio, la Corte Constitucional ha hecho lo que debe hacer: declarar o al menos suspender la aplicación de ciertos artículos de ciertas normas, precisamente porque las considera que podrían eventualmente afectar a los derechos de las personas. No ha suspendido la vigencia de las leyes ni su aplicación. Lo que ha hecho es suspender temporalmente hasta resolver lo pertinente respecto de ciertos artículos de las leyes. Hay que decir la verdad también. Aquí no es tan cierto que la Corte Constitucional tenga una agenda política detrás. Lo que la Corte Constitucional está haciendo es revisar lo que le han demandado, verificar si esto tiene o no una potencialidad de ser inconstitucional y suspender parcialmente
hasta tomar la decisión. Lo único que yo creo que sí hay que señalar como un elemento que no es algo común en la Corte Constitucional es que en vez de priorizar el tratamiento de las leyes de estas inconstitucionalidades, prefirió suspender parcialmente ellas. Es decir, no sabemos cuándo se van a tratar la inconstitucionalidad, pero está suspendido su tratamiento, al menos de los artículos correspondientes, en un término todavía no definido. Pero ese es el papel de la Corte, ¿no? Abogado Jorge Peñafiel, obviamente el sentir de los ciudadanos. Yo, Leonidas Castro, me interesa que justamente el gobierno tenga todas esas herramientas para darnos protección y seguridad. El gobierno dice, con esto que está pasando, pues nos quitan de la mano, nos arrebatan esa posibilidad de darle seguridad a los ciudadanos. Le pregunto, si hay un clamor ciudadano que está por encima incluso de lo que es la vida y la muerte por lo que está pasando en las calles, realmente es atroz. Le pregunto, ¿eso también no termina siendo una legalidad, una exigencia de que la Corte también analice el clamor ciudadano más allá de la forma, de que de pronto la Asamblea se saltó la forma, de que no hubo unidad de materia? Pero el fondo, lo que necesita el país es tener este tipo de leyes que le permitan al gobierno ejecutar acciones para combatir a los grupos de delincuencia organizada. Bueno, eso también pensaban, querido Leonidas, en la Alemania de 1939. Pues toda la gente votó por el modelo nazi, el modelo social del nazismo, precisamente contrario a la Constitución. Querían desaparecer a los judíos. Y mire el resultado. Para este tipo de cosas es precisamente que existen las cortes constitucionales, para evitar que el poder político se exceda por más deseo mayoritario que tenga. Ojo, se exceda y afecte derechos ciudadanos de personas comunes y corrientes. Allí lo que hay que hacer es decirle a la Asamblea Nacional, que es el fiel representante de la ciudadanía, que no puede tomar las cosas a la ligera, que la constitucionalidad de las leyes es algo importante, que se necesita expertise y conocimiento, que no se tiene que ir a la Asamblea Nacional ni a garabatear, ni andar poniendo a los familiares en los cargos de otros asambleístas, ni moviendo agendas de impunidad en la Comisión de Fiscalización, ni llamando a delincuentes a que vayan a declarar. Allí está el problema, no en la Corte. La Corte está haciendo su trabajo, que es revisar la constitucionalidad de las leyes. Quien no está haciendo su trabajo es la Asamblea Nacional, con esos asambleístas de vergüenza que tenemos el día de hoy. Si hubieran en la Asamblea Nacional gente conocedora, constitucionalistas, o al menos fueran asesorados los asambleístas con personajes y personas con unas hojas de vida importantes, no tendríamos estos resultados. Yo lo anticipé antes de la presentación de las demandas incluso. No hay posibilidades de hacer un buen trabajo con la inconstitucionalidad de por medio. Porque si no hay ley suprema a la cual atender, a la cual regresar a ver, no hay nada en el país. Eso hay que decirlo claro y hay que dejar establecida esa realidad. Obviamente, al gobierno no le va a gustar, porque le impide el ejercicio con la libertad que ha venido ejecutándolo desde el principio. Aquí no hay Consejo de la Judicatura, aquí no hay Consejo de Participación Ciudadana, aquí no hay CNE, aquí no hay Fiscalía, aquí no hay ninguna entidad, todas están cooptadas por el gobierno. Lo que está haciendo la Corte Constitucional es haciendo su trabajo. Lo que pasa es que no le gusta al presidente que le pongan barreras cuando son inconstitucionales, evidentemente. Abogado Peñafiel, y un poco también viendo lo que ha pasado en la Asamblea, es decir, los legisladores no hicieron el trabajo de forma de corregir algunas cosas, como por ejemplo el tema de la unidad de materia, algunas cosas que podrían haber sido separados, así como en su momento me parece que hubo en la época de Yamil Maguad la ley Trole 1, 2, ley Trole 3, es decir, se separaron esos cuerpos legales, pero eran un todo. Acá pudo haber pasado, debe haberse hecho lo mismo, pero el trabajo pasa por los legisladores, y no solamente con los legisladores de oficialismo, sino con la oposición y con todos los legisladores que están ahí sentados, los 154.
Efectivamente, Leonidas, no hay posibilidad de hacer un buen trabajo legislativo si tenemos esa calidad de legisladores. Eso es absoluto y completo. Si seguimos teniendo asambleístas de 19 años que no tienen título, asambleístas que ponen a los familiares en los despachos de otros asambleístas y además utilizan la comisión de fiscalización para llamar a delincuentes a declarar, es decir, sin un norte verdadero, no hay posibilidades de hacer un trabajo legislativo positivo. Allí está el problema, en la calidad de las leyes que se emiten, porque precisamente no se le va a culpar a la Corte Constitucional por hacer su trabajo, que en este momento es revisar la constitucionalidad de las leyes. La Corte no es el enemigo son la improvisación, la falta de preparación, la falta de ética y de moral pública en la Asamblea Nacional, más no a los miembros de la Corte, que finalmente son simples jueces que hacen su trabajo independientemente. Abogado Peñafiel, pero también la Corte debería tener cierta rendición de cuentas. ¿No cree usted que tener un organismo, por más independiente que sea, sin una fiscalización o sin un control respectivo, también podría ser en un momento determinado también tener el exceso del poder, del control constitucional y no rendirle cuentas a nadie sobre pretexto de que es un ente independiente, que no tiene encima de ellos pues quien los pueda fiscalizar? También hay que ponerle control a eso. ¿No cree que es momento también de un poco regular el tema de que todos los organismos tengan control y supervisión el uno del otro? Hay esos contrapesos y no que alguien esté por encima del resto. A ver, la Corte Constitucional no tiene posibilidades de ser llevado a juicio político. En este momento. Así es cierto que no tiene posibilidades de ser llevado a juicio político, pero eso no quiere decir que no tengan control, pues. Hay que revisar los fallos de la Corte Constitucional precisamente. Ellos no son objeto de juicio político porque no puede estar la política por encima de la Constitución y de la interpretación constitucional. Eso es coherente, eso es de los estados modernos. El mundo actual, en todo el hemisferio occidental, la Constitución es la que manda, no la clase política dominante. Porque si es que vamos a esa lógica, entonces volvamos 200 años atrás, cuando Napoleón o cualquier emperador hacía y decía lo que era legal y lo que era ilegal. Ese es el problema. Entonces, en las constituciones actuales y en el constitucionalismo moderno, la Constitución es la norma que está por encima de todos. Y claro, la interpretación constitucional de igual manera. Lo que no puede, y hay que decirle a la gente de la ciudadanía, lo que sí es cierto también es que los jueces constitucionales están sometidos a la justicia penal. Están sometidos a la posibilidad de prevaricar, están sometidos a la posibilidad de cometer fraude procesal, están sometidos a la responsabilidad penal que pueden ejercer o cometer en el ejercicio de sus cargos. Lo que no está subsumida a la Corte Constitucional es al poder político, porque el poder político es de la clase gobernante del momento. Y si es que vamos a someterle al poder político a la Corte Constitucional, estamos cometiendo un error que posiblemente lo cometieron los ciudadanos de 1800. Y eso es lo que no podemos volver ni al pasado, ni a una lógica de que debe imperar la clase política dominante en ese momento. Abogado, quiero revisar un poco el tema de una de las propuestas que ha hecho el presidente Daniel Noboa en estas 7 preguntas que está planteando para la consulta popular. Vamos al tema de la consulta. Allí hay una que se plantea justamente la posibilidad de llevar a juicio político a los miembros de la Corte Constitucional. Y eso obviamente, ¿qué consecuencias podría tener? O en su defecto, ¿sería un contrapeso o no? ¿Usted cree que esto ya es un tema más político y que no habría cómo? Porque obviamente no podemos tener presión política sobre el tema constitucional que está por encima de todas las leyes del país. A ver, no hay corte perfecta. Primero porque está compuesta por seres humanos y los seres humanos somos por naturaleza imperfectos. Pero tampoco hay gobernantes perfectos. Por tanto, aquí no hay que ver ni velar por quién es el que tiene más poder por sobre el otro. Para eso está el sistema constitucional moderno del nuevo constitucionalismo que en el hemisferio occidental funciona perfectamente. Lo que necesitamos entender como ciudadanos en esta pregunta es que
La pregunta es lo que le está diciendo. ¿Quiere que el poder político sea el que juzgue o quiere que la Corte Constitucional con magistrados especializados sea la que juzgue los elementos constitucionales? Esa es la pregunta verdaderamente. Por eso es que a Rafael Correa no le gustó la pregunta y él anunció que votará que no, anunció que votará que sí y dijo: hay que quitarles la posibilidad de esta inmunidad que tienen los magistrados. Y lo propio dice Daniel Noboa. Allí está marcado claramente el espíritu que tiene Daniel Noboa como gobernante y también Rafael Correa como fue su gobierno. Es decir, hay que entender bien claramente. Esta pregunta es una clara pretensión de quitarle la capacidad del neoconstitucionalismo para aplicarse en el país y quitar la prioridad de la Constitución por sobre la política. Si es que se aprueba, la política estará por encima. Y el tema de la otra pregunta, por ejemplo, que plantea también de la Corte Constitucional, eliminar todas esas capacidades que tiene, justamente eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y darle sus atribuciones a la Asamblea, Contraloría, la Defensoría Pública. ¿Cómo ve usted esa propuesta? Porque por muchos años se ha hablado de que que el Consejo de Participación Ciudadana se ha politizado, que no responde a los intereses de participación ciudadana, como dice su nombre y como vela una de sus principales funciones. Entonces, ¿cree usted que es momento también ya de tomar una decisión sobre el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, hay que ver los anexos, ¿no, Leonidas? Todavía no los conocemos, entiendo que están trabajando en ellos, pero en principio, por concepto, hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana de raíz, total y completamente, y transferir esas facultades de designación de autoridades a la Asamblea Nacional. Eso está clarísimo. Ahora, lo que no puede pasar es que este Consejo de Participación Ciudadana deje designando las autoridades acorde al poder político de turno para que queden esas autoridades y luego de 6 años resolvamos a quién le corresponde la designación de las nuevas autoridades. Es decir, no podemos ni debemos permitir que el Consejo de Participación Ciudadana actual sea el que designe las autoridades más importantes del país: Fiscalía, CNE, Consejo de la Judicatura y otras autoridades de control que faltan por designar. Al final del camino, si es que se permite eso, lo que estamos viendo es la utilización de la consulta popular para poner mis autoridades y luego ya verán quién es quién y ya no me importará el futuro, ¿no? Otra de las preguntas que se plantea allí es el tema del financiamiento de los partidos políticos. ¿Cómo ve usted esta propuesta? Hay quienes creen que realmente el Estado no debe estar entregando dinero a los partidos políticos porque es un desperdicio, es plata de los ecuatorianos. ¿Qué opina usted, abogado, al respecto? Totalmente de acuerdo. Los partidos políticos no pueden ni deben recibir financiamiento público. El fondo partidario. Cabe mencionar y ser claro en el tema. Respecto de las franjas publicitarias, hay que regularlas. Y sí, hay que evitar que el dinero público llegue a franjas publicitarias de partidos políticos que no tienen posibilidades de llegar. Pero cuidado, no controlamos el dinero ilegal que está en los partidos políticos. Porque si es que no permitimos el financiamiento público y no realizamos una fiscalización de los recursos privados que entran en los partidos políticos, estamos abriéndole la puerta para que el dinero oscuro del narcotráfico, de la corrupción o en general del crimen organizado esté dentro de los partidos. Y eso sería evidentemente nefasto. Hay que regularlo mejor. Hacer franjas publicitarias verdaderamente para los partidos que verdaderamente van a tener la posibilidad de vencer en una elección. Y 2, creo que hay que controlar privadamente los recursos que ingresan a los partidos. Incluso eso es más importante que ponerle la prohibición. Pese a que con la prohibición de invertir recursos públicos en los partidos políticos estoy de acuerdo, creo que más importante es evitar que el dinero del narcotráfico sea el que ingrese a los partidos políticos, pues. Claro, abogado Peñafiel, otra de las interrogantes que se ha planteado justamente en esta propuesta de consulta popular del presidente Daniel Noboa es que
hayan bases militares o se permita justamente el funcionamiento, operación de bases militares en el Ecuador como parte de esta lucha contra la delincuencia organizada. Le pregunto, ¿usted cree que por ahí va un poco el tema también de tener ese apoyo internacional que se pide y se requiere para hacer frente a un flagelo que es mundial, que es universal, que es el narcotráfico? Es que no hay otro camino. Realmente la instalación de bases militares en el Ecuador es una necesidad urgente por el hecho de la transnacionalidad de los delitos que atiende las bases militares y la investigación y logística con la cual ellos van a permitirnos a nosotros como ciudadanos ecuatorianos poder atender esos crímenes. Y claro, necesitamos mucha expertise y capacidad para poder proteger a nuestros ciudadanos también en la constitucionalidad correcta. Pero es necesaria la presencia de las bases militares. Que a nadie le quepa duda de ello. Las bases militares en el Ecuador solo nos van a permitir combatir de mejor manera el crimen organizado. Y otra de las preguntas también que se está planteando, abogado Jorge Peñafiel, tiene que ver con el trabajo por horas, pero solamente del sector turístico, el sector hotelero que tanto lo necesita, o también hay sectores en donde la mano de obra es por temporadas. En este caso el presidente se centra exclusivamente en el sector turístico. ¿Usted cree que por ahí va un poco el tema también de generar esta posibilidad de dar más plazas de trabajo cuando hay esta flexibilidad en el sector turístico? Yo creo que el presidente de la República ha sido muy tibio con esta pregunta. El contrato laboral por horas hay que insistir, y hay que insistir para todas las industrias y todos los sectores del Ecuador. Lamentablemente la situación del empleo en el país, en donde solamente tienen empleo 3 de cada 10 ciudadanos en edad y en capacidad para trabajar, resulta que es la realidad absurda que vivimos. El contrato por horas debe ser ampliado para la totalidad de las actividades económicas de una manera libre, completa, en donde el propio trabajador va a tener la protección del seguro social, va a tener la posibilidad de decidir sus horarios y va a tener la posibilidad de compartir trabajos y también estudio. Es decir, si no lo hacemos de manera masiva y total, hacerlo solo para el sector turístico me parece poco para lo que necesita el país. Pero claro, si es que es eso lo que va a proponer, pues que al menos sea eso, pues en mi opinión habrá que aprobarlo. Pero sí hay que ampliarlo y pensar en ampliarlo en otros sectores económicos. Brevemente, me quedan un par de minutos, abogado Peñafiel. Y el tema de esta pregunta, la última que plantea el regreso de los casinos a los hoteles 5 estrellas con simplemente un aporte de un 25% de tributos justamente para aprovechar estos recursos y generar fondos para la desnutrición crónica infantil y otros programas sociales. ¿Es viable o no? ¿Cómo lo ve usted ya en el cierre del programa? Es viable totalmente, pero yo creo que los casinos aportan mucho menos de lo que dicen aportar. Yo creo que ahí puede ser una ventana para el lavado de activos. Habrá que ver qué dicen los anexos respecto del control de los casinos, porque eso sí podría ser, sí, una fuente de recursos, una fuente de empleo, pero necesitamos controlarlo muy bien para evitar que por ahí se nos pase el lavado de activos y que en vez de estar batallando contra el lavado de activos en otro lado, se nos vayan a pasar por las galletas, que es lo que podría pasar en ese caso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, abogado Jorge Peñafiel. Gracias por estar con nosotros en este día justamente de feriado. Estamos aquí generando opinión para toda la ciudadanía. Gracias y que tenga usted una buena tarde. Igualmente, Leonidas, un gusto estar contigo. Un feliz final de feriado para toda la gente. Muchas gracias. Gracias al abogado Jorge Peñafiel, ex asambleísta, por supuesto, jurista, que nos ha dado su importante opinión. Momento de hacer una pausa comercial. Regresamos con más del diálogo de la tarde. Aquí sigan con nosotros. Por favor, bienvenidos a este lunes. Si vencemos el lunes, vencemos la semana. Ya estamos a pocas horas definitivamente. Vamos a abrir el espacio de las menciones publicitarias y recomendaciones. ¿Qué tienen en común una lasaña casera, una empanada crujiente y una pasta cremosa? Bueno, que todas pueden llevar atún real. Sí, quedan deliciosas porque mientras más real, más te hace tun tun tu corazón. Atún real.
También decirles que en Cavalieri la elegancia es un arte. Trajes importados confeccionados a la medida y un servicio impecable en reparaciones de ropa y calzado. Visítalos en Carey Norte y Centro Comercial San Borondón Plaza. Cavalieri, estilo que trasciende. Y llegó el Dimas Fest en Induauto. Y es que este mes aprovecha beneficios únicos para llevarte tu camioneta Chevrolet D-Max con matrícula gratis. Empiezas a pagar desde el mes de noviembre y por supuesto también accedes a un plazo de financiamiento de hasta 84 meses. Sí, lo escuchaste muy bien. D-Max, la pickup más resistente, ahora con beneficios que no se repiten. Visítalos en su concesionario Induauto más cercano y pregunta por el D-Max Fest. Por supuesto, Induauto es Chevrolet, respaldo que mueve. ¿Quieres transformar el ambiente de tu empresa desde el primer instante? ProHigiene es la empresa líder en aromatización profesional, creando experiencias memorables con fragancias diseñadas para oficinas, escuelas, clínicas, hoteles y más. Y eso no lo es todo. También ofrecen soluciones integrales para baños y pisos, garantizando ambientes limpios, frescos y seguros los 365 días del año. Solicita tu demostración gratuita al 095-925-3211 o visita www.prohigiene.com. ¿Y tú? ¿Ya elegiste conectarte mejor? Elige CNT Internet Fijo, el único con compartición 1.1. Tu internet solo tuyo en cada fibra, desde $12.70 más impuestos por 8 meses. CNT, Ecuador elige el futuro. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias. Vamos a una breve pausa. Esto es Diálogo de la Tarde y enseguida regresamos con más. 18 horas, 11 minutos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. ¡Claro! Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, la ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Pepe, la fiesta de exalumnos es en San Borondón. Ya te paso la ubicación. Perfecto. Pepe, hay que llevar al bebé a la casa de un amigo para un trabajo. Es para el aeropuerto. Perfecto. Y a mí me dejas en la peluquería. Es en el centro comercial que está aquí a la vuelta. No hay problema. Queda tiempo para regresar a la piscina un rato. Ubicación, ubicación, ubicación. Lo más importante es estar bien ubicado. En Brisas de la Perla 2 lo tienes todo para vivir bien. Pero además estás ubicado frente al puente que une Guayaquil con San Borondón y Daule. ¿Quieres saber más? Búscanos en @Brisas de la Perla 2. Desarrollado por Prosonas S.A. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Vente a CNT y vuélvete ilimitado con el nuevo plan móvil que trae gigas y minutos ilimitados con la mejor cobertura del país. Por solo $30 más impuestos. Además, disfruta de WhatsApp Roaming promocional. O me quedo o me voy. Les cuento algo que seguro no sabían. La semana pasada, mientras planificaba mi viaje a Europa, descubrí que para tramitar la visa necesitaba un seguro de viaje. Me puse a averiguar y sorpresa, mi American Express de Banco Guayaquil lo incluye. Viajar con American Express no solo es cómodo, también es seguro. Tengo cobertura para recorrer mis destinos favoritos con tranquilidad, sabiendo que estoy respaldada por mi tarjeta. Lo que sigue es viajar segura con mi American Express. Es tiempo de ganar con Happy Time. Cada semana puedes llevarte gift boxes, recargas de gasolina y gift cards de $2,500. Solo acumula $50 en productos participantes. Entra a happytime.pharmacies.com.es, canjea tus cupones y duplica tus millas La Tampa para todo lo que necesitas. Ahí está Pharmacies.
Tía es calidad, variedad y economía. Nuestras tiendas están en 113 ciudades de todo el país. Encuentra todo lo que necesitas para tu hogar en Almacenes Tía. Tía, calidad, variedad y economía. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. ¡Claro! Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La sí. ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Continuamos en el diálogo de la tarde en esta emisión especial mientras muchos ecuatorianos descansan en este feriado por fecha patria, y a esta hora pues precisamente resulta propicio hablar de una propuesta gubernamental, ¿no?, que se hizo pública durante estos días, ¿no?, con la finalidad de acercar los servicios públicos, la atención gubernamental. Precisamente desde Carondelet se hizo un anuncio, ¿no?, el hecho de hacer algunas modificaciones respecto al esquema que se ha venido utilizando, ¿no?, para poder generar esos servicios, la prestación de muchos de estos servicios de los ministerios en territorios. Me da gusto a esta hora pues darle la bienvenida al magíster Jorge León Cercado. Él es estratega político y experto en temas de gobernanza, la gobernabilidad. Jorge, qué gusto enorme. Y en primera instancia ir poniendo un poco esos detalles precisos para conocimiento de nuestra audiencia y de nuestros seguidores, principalmente porque no se ha hecho público mayores elementos de esta propuesta del gobierno del presidente Daniel Noboa. ¿Qué le podemos comentar a nuestro auditorio? Bienvenido. Alberto, un gusto enorme poder conversar con ustedes. Saludos a toda la gente de Radio I99 que nos mira a través de las distintas plataformas digitales hoy en día, que es donde la comunicación nos va llevando, a la gente que está en cabina, esperando también que hayan pasado un buen o un lindo feriado, en este caso en estos días de descanso. Pero sí, a ver, evidentemente, para ir entrando un poquito en materia, es lo que plantea el Ejecutivo en este mismo momento, más allá de que, como bien lo señalabas, no se precisa realmente cuál va a ser el modelo, por qué o qué es lo que vamos a tener de hoy en adelante. Creo que la cercanía de los servicios hacia el ciudadano no es lo que se debería optimizar, sino más bien la calidad del servicio de cada una de estas funciones que tiene hoy en día el Estado, de que, por ejemplo, si usted va a sacar una cédula, la saque de manera pronta y no le toque esperar turnos de 4, 5, una semana, 2 semanas, 3 semanas, porque se acaba de forma directa el material, y eso tiene que ver más que nada con un modelo de organización a la interna. No sé si de gestión del territorio, si el presidente de la República está pensando en esta gestión territorial enfocada un poco más a la elección del 2027, porque ya vemos algunos vestigios, vemos algunas cosas que se están enfocando de cara a la elección del 2027, en donde indiscutiblemente creo que la participación de su organización política va a querer captar alcaldías, va a querer captar concejalías, va a querer captar prefecturas, y sobre eso empezar a gestionar directamente desde cada uno de los territorios. Sí veo evidentemente un cambio positivo en esto, pero yo lo haría un poco mucho más de fondo, mi querido Alberto. ¿Y a qué voy con mucho más de fondo? Por ejemplo, el país está repartido en 9 zonas. Guayaquil y Quito, por ejemplo, son zonas 8 y zona 9 por su tamaño poblacional, por su densidad poblacional. De ahí en más, por ejemplo, hay una zona 5 en algunas carteras de Estado, no en todas, por ejemplo, que eso debería haber sido importante de unificar el tratamiento de cada una de estas zonas. Por ejemplo, Guayas, la provincia del Guayas, lejano a Guayaquil, es decir, las otras 24 provincias pertenecen a lo que se conoce como la zona 5. Guayas, El Oro,
Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos también que usted tiene, por ahí se me escapa alguna que otra provincia, pero son 5. Bolívar también, la provincia de Bolívar que está directamente cercana. ¿Cómo usted atiende con un director zonal esas zonas de territorio que son extremadamente amplias? Por ejemplo, en el caso de Los Ríos, eso evidentemente hace deficiente la participación de forma directa del Estado. Ahí, y es que precisamente, ¿no? Ahí lo que sí se ha dado a conocer es que se quiere potenciar las direcciones provinciales, es decir, un representante del Ejecutivo, ¿no? Para cada una, yo entendería, ¿no?, que es en cada uno de los ministerios. Y recuerden que hace algunos años, pues, teníamos acá, por ejemplo, aquí en Guayas había, pues, la Dirección Provincial de Obras Públicas, había el director provincial de salud o el director provincial de educación. Es lo poco que se ha podido conocer, que lo que se quiere es potenciar esas direcciones provinciales y un poco aquello de distrital, de regional, dejarlo de lado. Es lo que se ha podido conocer. Claro, las regiones al final de cuentas, más allá de que está establecido en la normativa o en la legislación ecuatoriana, al final de cuentas nunca sonaron. ¿Por qué? Porque recuerde usted que en el gobierno del presidente Correa se quiso implementar estas direcciones regionales, que lo que aplacaba un poco era el abarcaje de los prefectos en su debido momento como tal, y hubo directamente esta misma queja por parte de los prefectos. Pero usted ya tiene en las direcciones provinciales un gobernador por cada una de las provincias. ¿Qué vamos a hacer si ambos van a terminar siendo representantes del Ejecutivo en territorio? ¿Quién se va a encargar de la ejecución de políticas públicas? ¿Quién se va a encargar del presupuesto que cada una de estas zonas tengan? Y que evidentemente levante la información, porque no es lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, en Guayas, que es lo que ocurre en Los Ríos. Lo que ocurre en Los Ríos es lo que ocurre en Sucumbíos, y así durante todo el territorio nacional. Sería importantísimo, mi querido Alberto, conocer un poco más sobre cuál va a ser este mismo tratamiento que se tiene, y por eso te decía al inicio de mi intervención que probablemente esto suene un poco más a una suerte de trabajar de forma paralela o exclusiva de cara a las elecciones del 2027, al momento de tener un delegado directamente en cada una de las provincias, cuando usted ya tiene un gobernador y ese mismo gobernador es justamente el representante del Ejecutivo. Creo que hay cosas que hay que empezar a madurar, como te decía, y lo que tú bien señalabas hace un momento, más allá de lo que el país tenía en su debido momento antes. Desde mi criterio hay ciertas zonas, primero, que no están unificadas, porque no es lo mismo el Ministerio de Salud que el Ministerio del Interior, que tiene solamente el país repartido en 5 zonas como tal. Evidentemente, ante un problema de seguridad debería así funcionar un esquema un poco más personalizado, un poco más dirigido para extraer las problemáticas que tiene la ciudadanía y sobre esas problemáticas plantear soluciones a lo que la gente requiere en este momento de seguridad que clama a gritos por todo el territorio nacional. Pero, por ejemplo, estas mismas distritales que teníamos hoy en día, en algún momento, en algún gobierno se les dio justamente presupuesto, y a veces esos mismos presupuestos se duplicaban con las zonales como tal. Entonces, ahí me parece que hay un cuello de botella desde mi perspectiva, y conociendo igual un poco más a la interna cómo se mueve esto, porque al final de cuentas los distritales a veces no ejecutan directamente el presupuesto o se crean repúblicas independientes mañana o más adelante de algún ministerio del ramo, cuando en escala jerárquica superior debería ser el zonal quien apriete a su distrital, digo apriete en el buen sentido de la palabra, y más bien presione o genere o esté monitoreando el cumplimiento de los objetivos, de las metas, del presupuesto y en qué se está ocupando dicho presupuesto. En el caso de salud he visto en algún momento cosas como el distrito compra cosas que la zona directamente ya tiene, entonces usted está duplicando esfuerzos con un presupuesto completamente corto, cuando se debería aterrizar en que realmente las casas de salud, los distintos UPC realmente tengan lo necesario, lo mínimo indispensable para sobre eso empezar a acercar igual un poco más estos servicios, como bien lo plantea el Ejecutivo, que desde mi perspectiva, como te decía mi querido Alberto, creo que no hay que acercar los servicios porque ya están acercados, sino más bien agilizarlos, modernizarlos, trabajarlos de una forma mucho más rápida y eficiente. Con eso creo que el ciudadano al final de cuentas se va a sentir contento, que usted vaya a un centro de salud tipo C, tipo B, y encuentre las vacunas para su hijo, usted encuentre vacunas para usted reciba atención médica prioritaria, no se demore, que tenga todos los profesionales directamente, en el caso de salud, que usted los tenga todos los profesionales ahí y no le toque
o pagar por fuera, o le toque comprar medicamentos por fuera, o le toque evidentemente esperar ser trasladado a una casa de salud de un nivel superior, mi querido. Claro, es que definitivamente acá en el Ecuador hemos cometido históricamente un gravísimo error, ¿no? El hecho de creer de que porque se arma una instancia adicional a la ya existente, damos solución a los problemas, y más bien esto lo que hace es acrecentar los problemas. Si se generan estos espacios, ¿no?, del poder público, se nombra pues a una autoridad que no tiene bien definidas, bien determinadas sus competencias, termina sobreimponiéndose en competencias de otro funcionario que justamente pues tiene también ya establecidas iguales responsabilidades. Entonces es un verdadero problema, ¿no? Un verdadero problema que hay. Incluso no cuando hemos analizado estos asuntos de la gobernabilidad, pues decimos el rol de los mismos gobernadores. O sea, se entiende que al ser el representante del Ejecutivo debería de estar justamente sobre todas esas instancias que dependen del Ejecutivo con la finalidad de que el tema funcione bien, de que la gobernanza, la atención y la prestación de todos los servicios esté funcionando bien. Pero como que no están definidas las cosas, ¿no? Sí, básicamente tú lo mencionas bien, ¿no? Hemos visto a lo largo de la historia cómo a veces los gobernadores simplemente podrían ser una piedra en el zapato para las alcaldías de forma local, en vez de que estos realmente sean los representantes realmente del Ejecutivo. Y te insisto, levanten la información, porque no es lo mismo conocer a profundidad una provincia, un cantón, para sobre eso empezar a ejecutar cuáles son las políticas que el gobierno realmente necesita. Si esa política tiene que pasar de una política de gobierno a una política pública, por ejemplo, o sobre eso presionar los objetivos que trazas tú desde Carondelet, desde el Plan Nacional o desde la Secretaría Nacional de Desarrollo, de Planificación y Desarrollo, sobre decirte, ok, yo en educación quiero llegar a este porcentaje en esta provincia, quiero llegar a este porcentaje en este cantón. ¿Qué tengo que hacer para eso? Tengo que contratar más personal, tengo que habilitar mayores escuelas, en fin, un sinnúmero de cosas que realmente está, pero hemos visto como en algunas ocasiones, como te mencionaba hace un momento, mi querido Alberto, que los gobernadores poco o nada hacen para eso, y en algunas ocasiones también a los mismos gobernadores se los ha utilizado simplemente como una moneda de cambio para sostener la gobernabilidad o en la misma Asamblea Nacional o dentro del mismo Ejecutivo, para que no haya levantamientos populares, para que no haya quejas directamente populares, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre eso tú tengas directamente, claro, cuando el gobernador lo que debería hacer es realmente, como te digo, esta persona que esté atrás de los objetivos que se plantean desde Carondelet o desde el Ejecutivo, en cada una de las carteras de Estado que se tiene directamente, y sobre eso logre articular para que mañana el mismo gobernante de turno no tenga injerencia o no tenga problemas el día de mañana, sino que sea el gobernador el que sea el primer filtro y el que solucione y solvente estos problemas en la misma dinámica que el país se mueve, porque esto evidentemente no es estático, no es que solamente va a salir una necesidad, van a empezar a salir muchas más necesidades, pero ese gobernador más bien es el que debería tener eso. ¿Qué va a pasar con los gobernadores? ¿Se los va a eliminar? ¿No se los va a eliminar? Porque al final de cuentas caeríamos también en un problema mayor con Contraloría al momento de tener una duplicidad de funciones, lo cual lo prohíbe la Constitución de la República del Ecuador al momento de poder tener. ¿Quién se va a encargar de la parte presupuestaria, que también es importante para evitar casos de corrupción el día de mañana, o para evitar también mañana más adelante que esté el primo, el hermano, el vecino, la vecina, el amigo, la amiga, el mozo, la moza, estén directamente dentro del aparataje estatal cobrando un sueldo o no cobrando directamente un sueldo, que al final de cuentas es lo que hoy en día muchos de los ecuatorianos reclamamos, mi querido Alberto. Claro, y a ver, para hacer algunas precisiones ahí, ¿no? Lo que conocemos, pues, se hizo público hace exactamente una semana, el pasado 4 de agosto, a través de una comunicación, ¿no?, de la Secretaría de Comunicación, precisamente un remitido que nos enviaban y que anunciaba que el presidente Daniel Noboa pues ha dispuesto que se implemente un nuevo modelo institucional de gestión en territorio, ¿no? Decía la comunicación que
que el primer mandatario pues ha dispuesto a la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete, la actual denominación, ¿no?, de esta instancia, que inicie con la implementación del nuevo modelo de gestión territorial. Además, subrayaba que el gobierno busca con esta decisión que las entidades de la función ejecutiva se acerquen más a la ciudadanía en territorio. Y decía también, por regla general, las instituciones funcionarán con direcciones provinciales. Ojo con esto, ¿no? Que creo que es la parte medular de lo que se conoce, ¿no? Las instituciones funcionarán con direcciones provinciales, es decir, los ministerios, ¿no? No sé, al menos en esta primera comunicación no se hace ningún anuncio con respecto a gobernadores, ¿no? Habrá excepciones con algunas direcciones zonales que requieran abarcar 2 o más provincias, reseñaba pues este comunicado de la Secretaría de Comunicación. Si la demanda de servicios gubernamentales lo justifica, se podrá crear direcciones distritales adicionales, las cuales serán dependientes de las direcciones provinciales. Las distritales van a estar pues bajo el paraguas de las direcciones provinciales. Vuelvo y repito, siempre poniendo énfasis en que este es el primer y único comunicado que se ha hecho público respecto a este tema. Esto ocurría pues el pasado 4 de agosto, hubo un breve anuncio en cadena también pues de la titular de la Secretaría General de la Administración, ¿no? Cynthia Gelliver. Básicamente eso es lo que se sabe, y en base a esto sí me gustaría tener más precisiones de tu parte. Sí, es justamente lo que hemos conversado igual un poco, mi querido Alberto, ¿no? Es eliminar estas zonales o estos directores zonales que abarcan 2 o 3 más territorios para poder tener un representante del Ejecutivo o un director provincial en las 24 provincias. Es decir, vamos a pasar o vamos a incrementar también un poco el aparataje estatal sobre esa misma línea, porque tú tenías, como te digo, 9 directores zonales en el caso de salud, 5 directores zonales en el caso del interior. En algunas otras ocasiones también no pasabas directamente de 9 representantes. Hoy irías a tener 24 representantes más estos mismos distritos, y no está claro directamente cuáles van a ser directamente las zonas. Galápagos, por ejemplo, que también estaba dentro de la zona 5, es un territorio completamente alejado del país, en donde no tienes cómo llegar por vía terrestre, sino solamente por vía marítima o por vía aérea. ¿Cómo vas a llegar hacia esas mismas zonas y cómo lo vas a tener directamente ejecutado? ¿Cuál va a ser el rol realmente que estos directores provinciales van a tener? Más allá de, como te decía, de querer acercar igual un poco los servicios, que me parece más que es una instalación de una narrativa o de un eslogan o de un discurso para que la gente diga, ahora vamos a tener los servicios mucho más cercanos de la ciudadanía, cuando, como te insisto, los servicios ya los tienes cerca. No vas a cambiar registro civil, no vas a cambiar casas de salud, no las vas a modernizar, sino que más bien lo que intentarías es hacer un poco más eficiente. Digo, intentarías hacer un poco más eficiente porque evidentemente sin personal y sin presupuesto, mi querido Alberto, al final de cuentas esto podría simplemente sonar bonito para tratar de trabajar una eficiencia dentro del Estado ecuatoriano y sobre eso ir impulsando. Me parece que la decisión va más encaminada a poder tener alguien que ejecute esas mismas políticas o que esté atrás de los presupuestos otorgados en cada una de las provincias, para sobre eso tener réditos para la misma elección del 2027, que el presidente sé que la tiene entre ceja y ceja, o que ya la tiene directamente en la mira la elección del 27, y hemos visto, o al menos he visto, cómo algunos pasos que le ha ido dando van encaminados mucho más hacia eso, o la salida de ciertos actores políticos en el caso de Guayaquil o en el caso de otras provincias, en donde ya empiezan a ganar terreno, que seguramente va a ser para empezar a medirlos cuál va a ser la aceptación o cuál es la aceptación que tiene en este momento por parte de la misma ciudadanía. Mientras eso no esté claro, mi querido Alberto, al final de cuentas lo que podríamos hacer en este diálogo es elucubrar sobre qué es lo que podrían hacer, qué es lo que no podrían hacer. Insisto, hay cosas importantes y trascendentales en el caso del presupuesto. ¿Quién va a manejar el presupuesto que el Estado ecuatoriano lo otorgue, o que cada una de las carteras de Estado lo otorgue? ¿Cuáles van a ser esas métricas que se tiene directamente de medición en cumplimiento? Si es solamente por ejecutar el presupuesto, porque si usted no ejecuta el presupuesto, mi querido Alberto, mañana o más adelante usted no va a tener cómo virarse al Ministerio de Finanzas a decirle, oiga, deme más dinero o no. ¿Cuál va a ser esa misma gestión y cuál va a ser esa planificación con base a estos mismos objetivos que se tienen que tenían que haber estado trasladados en el Plan Nacional de Desarrollo, y por ende que a esos mismos objetivos estén trasladados a las propuestas de campaña? Y desde esa perspectiva, evidentemente, creo que el presidente de la República
En campaña nunca mencionó el hecho de modernizar o de sintetizar o de poner mucho más efectivo el Estado, sino más bien en esta suerte de ya haber llegado a sentarse nuevamente en Carondelet, llevarlo hacia ese camino, hacia ese campo, y más de un ecuatoriano está sorprendido con saber o decir que eso no fue lo que se propuso directamente en campaña, mi querido Alberto. Claro. Ahora, en esta otra parte de la entrevista sí me gustaría conocer tu opinión, porque esto es lo que ha trascendido. Esta es una propuesta del señor presidente de la República, que ha pedido pues que simplemente a través de la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete, ¿no? Obviamente, pues él puede abarcar las instancias que compete o que están adscritas al Ejecutivo, ¿no? Pero sí me gustaría conocer ya, amén de lo poco que se conoce acá de esta propuesta, ¿qué sería lo ideal, ¿no?, en esta necesidad de generar cambios? Tomando como punto referencial, por ejemplo, lo que ya abordábamos, ¿no? Los prefectos son de elección popular, entran en otro campo, ¿no? En el campo de los gobiernos autónomos descentralizados. El gobernador o la gobernadora es el representante del Ejecutivo, y hay una serie de situaciones que sí valdría precisar, ¿no? A futuro, cómo debería de manejarse este tema, cuál debería de ser el nivel de articulación, de coordinación entre los 4 niveles de gobierno, porque eso suena bastante interesante y lamentablemente no vemos propuestas en ese sentido, ¿no? Porque cada quien aquí como que es una república independiente. Los funcionarios que dependen del Ejecutivo marchan por un lado, ¿no? Y los 3 niveles GACS, me refiero a prefecturas, los gobiernos municipales y los gobiernos parroquiales rurales, lamentablemente cada quien anda por su andarivel, y siempre hemos dicho en estos micrófonos que es necesario hacer una total reingeniería. Y más allá de que, vuelvo y repito, en los 3 niveles GACS, ellos son electos por votación popular, ¿no? Debería de existir pues un marco referencial para optimizar la utilización de recursos públicos, para mejorar la prestación de servicios, si hay esa articulación y coordinación más allá de la visión política que cada quien tenga, en el caso pues de los dignatarios de elección popular. Bueno, por ahora no lo hemos visto, mi querido Alberto. Lo que tú mencionas realmente podría sonar utópico, pero desde mi perspectiva, coincido contigo, es que es el deber ser, ¿no? Esta misma articulación con los distintos niveles de gobierno, el parroquial, el cantonal y de ahí el provincial, para evidentemente mañana o más adelante no duplicar esfuerzos o no tener mañana, no solamente en los servicios hablemos de salud, de educación, sino también en el de la obra pública, que al final de cuentas termina siendo parte de los servicios que el Estado como tal debería tener y debería optimizar, para que mañana no sea un cuello de botella, no sea un problema o no sea una piedra en el zapato el hecho de poder decirle. Y lamentablemente hemos visto cómo en algún momento este debilitamiento a las juntas parroquiales, que si usted se recuerda desde la época de la Gran Colombia, las juntas parroquiales eran las alcaldías del momento. Y hoy en día evidentemente las juntas parroquiales se han dedicado a ser básicamente mendigos o del municipio, de la alcaldía o del ayuntamiento o de la misma prefectura, con todo el respeto del mundo lo digo, porque el presupuesto que ellos tienen es completamente mínimo, y este mismo presupuesto en su gran mayoría, en un 70, un 80%, está destinado más a pagar sueldos y salarios de donde quede la junta parroquial, y vemos cómo las obras y servicios que pueda aterrizar al mismo territorio no se dan o no se tienen. Esa articulación debería tenerse acorde a este mismo plan de desarrollo, como te decía hace un momento, porque después de la pandemia hablamos muchísimo de la conectividad, por ejemplo, fue el boom. No, tenemos que empezar a conectar porque los niños se han quedado sin escolaridad o han perdido las zonas rurales directamente de la escuela. ¿Qué hemos hecho desde el 2019 que salió la pandemia hasta la actualidad? Seguimos teniendo la misma cantidad de cobertura digital, que creo que sí, y que evidentemente no hemos reforzado, y sobre eso el Estado ecuatoriano debería volcar estos esfuerzos para tener realmente un Ecuador digital, por ejemplo, y sobre eso articular con prefecturas, con municipios y con juntas parroquiales la instalación, por ejemplo, de puntos Wi-Fi gratuitos. Ese es el deber ser, ¿no? Evidentemente esto tiene o a veces lleva la connotación mucho más política o una pugna mucho más política, y sobre eso empezar a articular de buena forma, de buena manera, por ejemplo, con las alcaldías, con las prefecturas, sobre la construcción de escuelas o sobre la
la reconstrucción de algunas escuelas o de algunas casas de salud, por ejemplo, que es importante y que es vital, sin desmerecer directamente cada una de esta ayuda y sin querer ganar protagonismo mañana o más adelante. Ese es el plan que se debería tener, pero lastimosamente, mi querido Alberto, creo que eso no vemos por parte del Ejecutivo en este momento, y me parece que al final de cuentas no alcanza el dinero que ingresa a las arcas fiscales para poder sostener eso y poder decir yo no necesito de los distintos niveles de gobierno. Creo que es importante esta articulación, debería trabajarse de forma conjunta, acorde a las necesidades que el ciudadano realmente quiere y necesita, y sobre eso trabajar de forma articulada en alguna carretera, un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o una concesión o una cesión de derechos, porque a veces estas mismas prefecturas o alcaldías lo tienen, y que mañana más adelante el estar en el Ejecutivo no signifique que sea una camisa de fuerza con el tema presupuestario, que lo hemos visto también post elecciones. Por ejemplo, te cierro la llave con el presupuesto y tú no tienes cómo ejecutar presupuestos. Hoy en día, no solamente Guayaquil, varias provincias o varios cantones del Ecuador, de los 222 municipios que tenemos, tienen problemas, por ejemplo, con el asfalto, ¿no? Porque solamente es el Estado ecuatoriano el que lo tiene, y muchas obras están inconclusas, están paralizadas, y eso genera caos, tráfico, inseguridad, en fin, un sinnúmero de cosas. ¿Qué se va a hacer para eso? ¿Se habilita la compra o la importación de material pétreo, por ejemplo, para el caso del asfalto, o no? Simplemente hay una modificación en este objetivo, es decir, no pongas asfalto, no asfaltes, sino que más bien pavimenta, porque el pavimento sí cuesta un poco más, evidentemente, el encementar una calle o una vía, pero tiene mayor durabilidad. Va a tener mayor durabilidad, exactamente. Entonces, sobre eso articulamos y sobre eso trabajamos. Casos, hay un sinnúmero aquí en Guayaquil, en San Borondón también hay un sinnúmero, por ejemplo, donde estamos viendo hoy en día una ampliación de la vía, pero no tenemos esa misma intervención de forma conjunta. Creo que ese es el deber ser, pero evidentemente lo político a veces le va a ganar mucho más a lo gubernamental, mi querido claro, Alberto. Bueno, ahí está, ¿no? Hay un anuncio, ¿no? Un anuncio gubernamental, como decíamos, de poder establecer acá en el país un nuevo modelo de gestión territorial, ¿no? Desde el Ejecutivo, obviamente, y ya habrá pues espacio para continuar con el análisis acorde se vayan conociendo mayores detalles de esta propuesta que ha hecho pública pues el presidente Daniel Noboa Asín. Muchísimas gracias por el tiempo, por ayudarnos a entender un tanto más esta temática que por supuesto tiene pues debería despertar pues enorme interés entre todos los ecuatorianos. Es el estratega político y de gobernabilidad Jorge León Cercado, a quien le agradecemos muchísimo por acompañarnos. Mi querido Alberto, un gusto enorme con ustedes, que tengan una hermosa semana y nada, muchísimas gracias por el espacio y a las órdenes cuando ustedes gusten. Muchísimas gracias, vamos a ir a los anuncios, ya volvemos enseguida para continuar con esta emisión del Diálogo de la Tarde. Wendy. Por favor, mi querido Alberto, rápidamente quiero recordarles a todos nuestros amigos que dicen que para tener un corazón fuerte hay que cuidarlo desde adentro. Yo lo hago con omega 3 y lo encuentro en mis sardinas Real. Todos saben que hacen bien y por supuesto que saben muy, pero muy bien. También recordarles que si quieres transformar el ambiente de tu empresa desde el primer instante, Prohigiene es la empresa líder en aromatización profesional, creando experiencias memorables con fragancias diseñadas por oficinas, escuelas, clínicas, hoteles y más. Y eso no lo es todo. También ofrecen soluciones integrales para baños y pisos, garantizando ambientes limpios, frescos y seguros los 365 días del año. Solicita tu demostración gratuita al 095-925-3211 o visitando www.prohigiene.com. Y también quiero decirles a todos nuestros amigos que en Cavalieri la elegancia es un arte. Trajes importados confeccionados a la medida y un servicio impecable en reparaciones de ropa y calzado. Visítalos en Querey Norte y Centro Comercial San Borondón Plaza. Cavalieri, estilo que trasciende. Y en Induauto estamos buscando dueños que quieran sentirse como en casa. Una dueña todoterreno o uno al que le guste el rendimiento. Un dueño que trabaje duro o una dueña a la que le guste el espacio para toda la familia. Si quieres todo el portafolio de Chevrolet con grandes beneficios, matrícula gratis, entrada desde 0% y mucho más, visita Induauto en la avenida Guillermo Pareja Rolando Manzana 94 junto al restaurante Cantonés y descubre lo que es sentirse un dueño de verdad. Induauto, te estamos buscando.
Y tú, por supuesto, quieres jugar sin lags, elige jugar sin lags. Elige 0 interrupciones cuando ves tus pelis, tiktokeas o navegas. Elige CNT Internet Fijo, único con compartición 1.1. CNT, Ecuador elige el futuro. Y también decirles a todos nuestros amigos una vez más que incorporen atún real a su dieta 2 veces por semana y disfrute de sus beneficios. Proteína de calidad, sin químicos y con un sabor que te hará que te lata tu corazón. Atún real. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias. Vamos a una breve pausa. No sé qué antes recordarles que estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Radio I99. Suscríbase, denle like y active esa campanita para que pueda checar toda nuestra programación. También lo puede hacer a través de la plataforma de CNT Play. Descárgala totalmente gratis en su teléfono celular. Escúchenos y recomiéndenos en todas partes del mundo a las 24 horas del día a través de nuestro portal web en el Relaudio en www.i99.com.es y manténgase informado del acontecer nacional e internacional en nuestras cuentas en @Radio I99 en Facebook, Instagram, en X y en TikTok. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. ¡Claro! Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Pinturas Unidas. Transforma tus proyectos de madera con los recubrimientos altos sólidos de Pinturas Unidas, ideales para lograr acabados incomparables. Te sorprenderás por el bajo olor y rápido secado en su variedad de pinturas, selladores, tintes y barnices, para las maderas que estarán en ambientes internos o externos. Recubrir tus muebles de madera con productos de calidad, pinta bien. Pinturas Unidas, tus colores por más tiempo. Tía es la cadena de almacenes más cercana. Desde hace más de 63 años llevamos ofertas innovadoras y promociones para las familias ecuatorianas a todos los rincones del país. Tía, calidad, variedad y economía. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Vente a CNT y vuélvete ilimitado con el nuevo plan móvil que trae gigas y minutos ilimitados con la mejor cobertura del país. Por solo $30 más impuestos. Además, disfruta de WhatsApp Roaming promocional. O me quedo o me voy. Es tiempo de ganar con Happy Time. Cada semana puedes llevarte gift boxes, recargas de gasolina y gift cards de $2,500. Solo acumula $50 en productos participantes. Entra a happytime.pharmacies.com.es, canjea tus cupones y duplica tus millas La Tampa para todo lo que necesitas. Ahí está Pharmacies. En mi último viaje tuve una escala de 5 horas. Y les cuento algo, fue lo mejor de todo. Gracias a mi American Express de Banco Guayaquil, entré a la sala VIP del aeropuerto. Me acomodé, comí delicioso, trabajé tranquila. Y es que con mi tarjeta tengo acceso gratuito a más de 1,800 salas VIP en aeropuertos en todo el mundo. Lo que sigue es disfrutar los beneficios de mi American Express. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. ¡Claro! Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos.
Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Y continuamos en esta jornada tan particular mientras muchos ecuatorianos disfrutan del feriado. Nosotros estamos acá trabajando y justamente en este bloque me acompaña Sebastián Díaz, a quien saludo pues, con el afecto de siempre. Sebas, ¿cómo vamos? Así es, Alberto, increíble, todo perfecto, un feriado un poco largo, pero aquí estamos en la última entrevista del día de hoy, del Diálogo de la Tarde. Una entrevista muy interesante donde tocaremos temas coyunturales y especialmente económicos. Por supuesto, los temas económicos siempre son tan importantes y para eso pues hemos invitado al economista Juan Carlos Jácome, consultor y asesor financiero, a quien en primera instancia saludamos con el afecto de siempre. ¿Cómo vamos, Juan Carlos? ¿Qué tal? Un gusto, Alberto, Sebastián, siempre es un placer con ustedes conversar y en especial toda la audiencia que lo sigue diariamente, ¿no? Gracias. Y yo creo que en estos momentos que nuestros oyentes, nuestros seguidores están descansando, vale la pena, ¿no? Hablar de estos temas de la coyuntura económica. Hace pocos días se hacía el anuncio formal, ¿no? De este desembolso del Fondo Monetario Internacional por un monto de $600 millones, ¿no? Algo que se concretó el pasado 4 de agosto. De alguna manera, pues, se inscribe este nuevo desembolso, el tercero para ser precisos, ¿no? En esta programación de crédito que tiene vigente, pues, el organismo multilateral con nuestro país. A veces nos aterra, ¿no? Porque decimos, de pronto ingresan estos dineros que son tan necesarios a las arcas públicas, pero al término del día uno reflexiona un poco y dice, bueno, se sigue abultando el tema de la deuda externa, porque definitivamente pues el FMI no regala la plata. Esa plata pues justamente pues está entregada a manera de préstamo, pues, ¿no? ¿Cómo leemos en primera instancia este nuevo desembolso, Juan Carlos? Sí, bueno, un poco tomo lo que tú mencionas. En economía y pero en las finanzas jamás habrá almuerzo gratis. Y por ende, este préstamo tiene un costo financiero y viene atado siempre a condicionamientos, ¿no? Eso es indiscutible. Bueno, cuando una empresa requiere liquidez, cuando esta llega, pues refresca mucho los engranajes de esa empresa. El Estado y el gobierno como tal no es una empresa per se, pero sí requiere financiamiento para manejar su presupuesto, y momentos donde siempre hay déficits a nivel presupuestario, digamos que una lluvia de liquidez no viene para nada mal. Ahora, digamos que seguramente este recurso será utilizado para cubrir brechas inmediatas, pero muy seguramente este crédito es dado para inclusive pagar lo que en este año hay que pagarle al Fondo Monetario, ¿no? Que más o menos está por cerca de los $1.000 millones. Entonces, este desembolso es un desembolso de alguna forma, visto de forma muy pragmática, que es deuda para pagar deuda con el mismo Fondo Monetario, ¿no? En realidad, no es que aumentas el stock, si lo ves de esa forma, al final lo mantienes, porque estarías básicamente reemplazando 1.000 nuevos por 1.000 viejos, y sigues honrando, digamos que la deuda con el costo financiero, ¿no? Pero en definitiva, me parece que está bien. Si hay necesidad de liquidez y llega, pues en buena hora. Si no hubiese llegado, pues estuviéramos viendo otras quizás vicisitudes a nivel político y social. Pero bueno, mientras caiga dinero, pues siempre será aliviante para el país y sobre todo para la caja fiscal. Economista, buenas tardes, los saludo Sebastián Díaz. Quisiera hacerle la pregunta exactamente sobre este dinero que ya llegó del Fondo Monetario Internacional. Ya conocemos cómo se maneja, nosotros hay que seguir ciertos requisitos o requerimientos, como uno lo quiera ver, para que nos sigan desembolsando más dinero. Ahora quisiera preguntarle, ¿qué reformas deberíamos realizar de aquí a futuro tras este dinero que ya hemos recibido para esta diversificación económica dentro del país y a su vez nuestra integración a un mercado internacional? Sí, a ver,
yo, como te decía, yo no creo que este recurso al final sirva de mucho, porque en la práctica va a servir para pagarles al mismo fondo lo que se le debe en este año. Pero vamos a imaginarnos el caso de que no hubiera sido así la situación y que fueran 600 millones líquidos de libre disponibilidad, por decirlo de una manera, y la pregunta es dónde debería asignarse el recurso para que tenga mayor impacto económico. Pues definitivamente debería haber sido destinado en obra pública, ¿sí? De todas las actividades que puede desempeñar el Estado por medio del gobierno, que es suministrador, siempre la obra pública es aquella que tendrá un mayor efecto e impacto económico, porque más allá de gastar $1 en algo de obra física, hacer construcción multiplica más el dinero. Entonces, yo siempre diré esa sugerencia, que cualquier dólar que ingresa que pudiera ser destinado a inversión, sea destinado a obra pública civil puntualmente, ¿no? Y desde su perspectiva, ¿cómo usted cree que han reaccionado los mercados nacionales del país, los bonos soberanos y todo el mercado interno tras una deuda? Teniendo en cuenta que siempre que dinero entra o dinero sale, existen estos movimientos dentro del país. ¿Cuál es su percepción? Sí, a ver, yo ahí sí creo que los mercados, sobre todo digamos que está ligado al riesgo país, ¿no? La valoración de los bonos soberanos, en definitiva, toda vez que el riesgo país aumenta, los bonos pierden interés y por tanto se negocian un mayor descuento. Hoy vemos lo inverso, es decir, vemos que el descuento debería tender a reducirse en virtud de que el riesgo país tiende a disminuir también por las acciones que se hace a nivel fiscal, y sobre todo por la estabilidad que se observa a nivel político. El riesgo país recoge dos vasos comunicantes claros. El primero, que es en definitiva el poder lograr, ¿sí?, una estabilidad fiscal que de alguna forma se convalida con el desembolso del Fondo Monetario. El Fondo Monetario no va a desembolsar si no ve que hay estabilidad fiscal, por ende el mercado recoge ya esa primera señal. Y segundo, vemos que existe estabilidad, digamos que en la gobernanza del Ejecutivo, cuando tiene una mayoría muy solvente en la Asamblea. Entonces, por esas dos razones es que el riesgo país se ha logrado gestionar de manera distinta a lo que veníamos experimentando años atrás, y esto es lo que hace que los bonos de deuda del Ecuador tengan un mejor valor en el mercado que lo que tenían anteriormente. Ahora, sería importante para cerrar este eje temático, Juan Carlos, ¿no?, hablar un poquito de las metas, ¿no? Las metas, porque obviamente también esto está anclado, ya lo decía Sebastián, está anclado a metas que debe cumplir nuestro país, ¿no? Básicamente, en lo inmediato y de cara pues al cierre de este 2025, ¿qué debe hacer nuestro país? ¿Qué debe cumplir? Y por supuesto también lo que se viene, ¿no?, a corto y mediano plazo. Sí, a ver, ya he hecho parte de la tarea. Es decir, recordemos que esta semana hemos discutido mucho esta ley llamada, entre comillas, de fundaciones, donde puntualmente hablando lo que está existiendo es principalmente una discusión sobre un nuevo impuesto, digamos que patrimonial, que va sobre una rama específica dentro del patrimonio, que son las utilidades no repartidas, y eso va en línea con, digamos que con lo que requiere el fondo, ¿no? Y es generar más ingresos fiscales para de alguna manera garantizar el repago de las deudas. Yo creo, personalmente hablando, que eso va a ocurrir en primera instancia, y seguramente de cara al último semestre, quizás al inicio del último trimestre, podríamos ver algún intento diferente de reforma, así digamos que transfigurada con otras normas puntualmente, en el caso que se requiera. Yo pienso que va un poco en esa línea. Yo siempre trato de escuchar los comentarios de los que hacen la función pública, en este caso la ministra de Economía. Tiempo atrás sí mencionaba que
la celeridad tributaria a nivel de reforma no iba a ser vista tan pronto, en el caso de que sea necesaria, sino más bien a finales del gobierno, de este año. Entonces, yo considero que con lo que ha avanzado el presidente con esta reforma de este impuesto, sí, que digamos que más allá de los comentarios es un nuevo impuesto y que tiene una estimada recaudación de $500 millones, que según yo va a ser menor, pero en todo caso es lo que estiman, digamos que el gobierno, ya habrá avanzado gran parte de la tarea, ¿no? Probablemente en el siguiente tramo ajustará algo adicional también en temas tributarios, probablemente exprima algo de las fundaciones y logre que algunas tributen algo que antes ya no ocurría, porque las dejan de ver como una entidad sin fin de lucro. Podría darse el caso, sí, dependiendo de lo que ocurra al final con esta ley y lo que la Corte establezca, ¿no? Porque entiendo que todo eso está en revisión. Claro que sí. Nos metemos en el otro tema, ¿no? Durante las últimas horas y los últimos días, mucho se ha hablado del tema arancelario, ¿no? Con este talante del presidente Donald Trump, ¿no? De establecer nuevos parámetros en lo que tiene que ver con el cobro de los aranceles a los productos que llegan desde distintos países hacia Estados Unidos, ¿no? Y en ese marco, muy puntualmente en lo nuestro, ¿qué tal si le explicamos un poquito, ¿no?, a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, el impacto que tiene, ¿no?, el hecho de que se incremente 1 punto porcentual, 2 puntos porcentuales, esa tabla de aranceles a nuestros productos que son exportados hacia la Unión Americana? ¿Cuál es el impacto real, teniendo en consideración que las empresas, los productores ecuatorianos, los exportadores ecuatorianos, justamente generan gran parte de las plazas de empleo que hay acá en el país? Sí, a ver, yo diría que primero, en torno al tema arancelario, sí, a pesar de los comentarios que se han vertido en los últimos días, hay que verlo con amplitud. ¿A qué me refiero? Muchos comentan que el arancel que tiene el Ecuador del 15% versus el de Perú y Colombia, que son 5 puntos menos, nos pone en un espacio de desventaja. Si uno ve, digamos que este callejón, podría pensárselo, entre comillas. Sin embargo, si ampliamos el mapa e incluimos a Brasil en la película, que Brasil también juega con mismos productos que están en discusión, si a Brasil le han grabado con el 50%, es decir, si yo soy Estados Unidos y veo el mapa y digo, a ver, yo exportaba desde Brasil estos productos y hoy tengo a Perú, Colombia y Ecuador con 10 y 15%, probablemente reemplace compras que hacía en Brasil para, digamos, que ubicarlas en estos 3 países. Te damos un ejemplo hipotético, ¿no? Es decir, si esa decisión comercial que te estoy mencionando es de alta posibilidad de ocurrencia, el efecto que tengamos sí podría ser marginal digamos que en que no vamos a quedarnos con cajas no exportadas. Al final creo que todo se va a exportar, muy probablemente dependiendo de la habilidad que tengan los exportadores en administrar esta coyuntura brasilera, por un ejemplo, y poder poner el precio estable como estaba originalmente y que se traslade el costo del arancel al comprador americano, sí, tampoco lo veo poco probable. Pero digamos que en primera línea yo te diría, yo no creo que vamos a dejar de exportar, seguiremos exportando porque las distorsiones creadas por esta heterogeneidad que existe a nivel de aranceles entre países muy cercanos hace que el mercado en sí mismo se redistribuya, y en esa redistribución creo que el Ecuador seguirá exportando mismo número de cajas. Primer punto, si no es hasta más. Primer punto. Segundo punto, que ahí sí puede haber una afectación, digamos que al nivel empresarial. Entonces, ¿qué va a pasar? Usualmente en la relación del poder, sí, salvo que sean las grandes exportadores globales, pero los exportadores locales, al negociar con los compradores americanos, probablemente tengan un menor poder que el que les compra en Estados Unidos. Y en esa relación, lo más seguro es que el incremento que exista de arancel no lo asuma el comprador y se lo traslada al exportador. Y evidentemente el exportador tiene consecuentemente mayor poder que
100 productores, ¿no? Entonces, probablemente quiera buscar la forma de trasladar ese costo que él está teniendo o esa pérdida de margen, trasladársela a su productor. Entonces, en el equilibrio de los negocios, el Ecuador exportará lo mismo, solo que ese excedente a nivel de costos será una pérdida de margen que, dependiendo de la relación de poder que habrá entre el exportador y el productor, estará distribuido. Ganarán menos, en definitiva. Pero no es que dejarán de vender a los Estados Unidos. Es un poco mi lectura en la realidad actual. Evidentemente, entiendo que las relaciones de Ecuador y Estados Unidos siempre han sido fuertes, sobre todo en el actual gobierno, y que la relación que exista bilateral va a ayudar siempre a gestionar esto en alguna otra medida, si bien no sea una reducción en arancel de manera específica, pero sí quizás a gestionar otro tipo de asistencias para complementar de alguna manera el perjuicio que pudiera existir en el caso que se logre, ¿no? Claro, y ahí hay que tomar en consideración, ¿no?, que puede ser un gran apalancamiento. En los próximos días llegará pues el secretario de Estado de los Estados Unidos, ¿no?, Marco Rubio, que si uno ve pues en el escalafón de las autoridades estadounidenses, él es el tercero, pues después del presidente Trump, del vicepresidente Vance, el secretario de Estado, pues no, tiene pues ese gran sitial, llegará en los próximos días acá y no se descarta que incluso haya ahí una sorpresa en lo que tiene que ver con este tema arancelario, porque de acuerdo pues a lo que hemos podido conocer, no solamente vendrá pues a redoblar esas conversaciones en materia de seguridad y de inmigración irregular, ¿no?, en la cual están trabajando los dos estados, sino que también habría un tema muy particular en lo que tiene que ver con los aranceles. Pero esperemos que esto se dé, y más bien quería preguntarte, Juan Carlos, en este mismo marco, ¿cómo analizamos, ¿no?, esa postura que desde el Ministerio de Comercio Exterior de nuestro país y desde el sector empresarial, tanto el Comité Empresarial Ecuatoriano como la Federación de Exportadores, amén de todas estas conversaciones que hay y de esta buena relación, insisten en todo tipo de iniciativas para asegurar nuevos mercados? Ya se ha fijado que el 26 de agosto se suscribirá con Corea del Sur un acuerdo comercial, ¿no? ¿Cómo analizamos aquello? Vuelvo y repito, hay una insistencia en seguir buscando nuevos mercados a efectos pues de no depender exclusivamente de uno. Pero bueno, ahí hay dos principios fundamentales, que es diversificar el riesgo, no poner siempre todos los huevos en una sola canasta, ¿sí? Y digamos que mientras más puertas abiertas tengamos comercialmente en otros países, tendremos más posibilidades de venderle al mundo. Eso es definitivamente algo que no se puede detener. Para el Ecuador es fundamental el ingreso de divisas, y de esa forma se amplían las posibilidades de lograrlo. Segundo, obviamente, poco lo menciono, ¿no? La visión de generar divisas, comprender que el Ecuador, un esquema dolarizado, depende de cuánta divisa se logre captar el resto del mundo. Y me parece que lo que pregonan y busca el sector empresarial es correcto, es válido y es legítimo, ¿no? Y creo que no habrá ninguna discrepancia con lo que cualquier gobierno debería tener también en su hoja de ruta. Para mí eso es bastante claro, ¿no? Y con Corea del Sur me parece que es un excelente acuerdo, porque usualmente los mejores acuerdos comerciales son aquellos en que ambas economías se complementan, ¿no? Entonces, Corea del Sur tiene muchas cosas que no tenemos y nosotros tenemos cosas que ellos no tienen. Entonces, digamos que ese es el mejor de los acuerdos comerciales que uno podría lograr. Ahora, economista, ya para ir concluyendo esta entrevista, no me puedo ir sin preguntarle sobre esta consulta popular y la pregunta número 5, donde trata esta contratación por horas, específicamente en el área turística, para quienes sean por primera vez una relación, digamos, entre empleado y empleador. Quisiera preguntarle esta dicotomía que existe entre la generación de empleo, especialmente para los jóvenes que recién se gradúan o salen del colegio y no tienen un trabajo, pero también existen estos derechos laborales que ya están marcados en nuestra Constitución. ¿Cómo podemos llegar a un punto medio entre estas dos disputas?
A ver, yo pienso que esa consulta va a ganar, o sea, esa pregunta va a ganar el sí. Y le explico, más allá de lo económico, creo que detrás de eso, como lo han focalizado mucho al turismo, dice un refrán, lo que no fue en tu año, entonces hace daño. Yo aquí digo, lo que no es en tu sector, no te hace daño. Muy seguramente todos los demás miembros de sociedad que no son parte del turismo votarán que sí para ver cómo sale ese experimento. Es poco mi intuición como ciudadanía y políticamente hablando lo que puede ocurrir en esa pregunta. Ahora, bien, yo soy de la opinión de que el trabajo por horas como modalidad laboral es neutra y por tanto la pregunta desde mi punto de vista es innecesaria y trato un poco de saber el por qué. Es como que si la gente pensara que por solo cambiar la modalidad de trabajo se van a ampliar las plazas de empleo disponibles. Y eso no es así. Las plazas de empleo disponibles en una economía son consecuencia de lo que se produce. Entonces, si en una empresa hay 2 máquinas y las 2 máquinas están a full capacity y tienen los obreros que requieren, por más que cambies la modalidad de trabajo, vas a requerir las mismas horas de trabajo, ¿sí? Independientemente de la modalidad. Si cambias la modalidad, no va a hacer que requieras más horas de trabajo. Lo que va a hacer que requieras más trabajo es cuando esta industria vea que tiene más demanda que cubrir y decide comprar una máquina nueva y por tanto tener más mano de obra. El Ecuador hoy por hoy no está en ese escenario. Por tanto, se tornaría nuevamente irrelevante el discutir la modalidad de trabajo. Ahora, si la modalidad de trabajo viene con premio, entre comillas, es decir, que viene con menos costo social, menos contraprestación hacia el seguro y todo lo demás, ya no estamos hablando de solo un cambio de modalidad, sino un cambio de modalidad con un ahorro para las empresas del costo laboral. Y ahí sí la película cambiaría. Entonces habría que leer puntualmente hablando si en el anexo de la pregunta está el premio o no. Porque si no hay premio, entre comillas, no habría razón para poder plantear una modalidad alterna cuando al final en el equilibrio no haría nada distinto. Ojo, para mí si hay un ahorro, creo que no sería recomendable, porque lo que va a haber es un canibalismo de la mano de obra actual por la mano de obra en horas por horas, y eso al final tendría un impacto social muy importante. Es un poco mi análisis, ¿no? Claro, porque tenemos en cuenta que ya esta pregunta parecida, no la misma, fue incluida en la consulta anterior y se rechazó. Ahora va determinadamente a un sector y la primera vez que va a empezar una relación laboral entre empleado y empleador. También existen otros temas que se podrían preguntar, pero realmente son los 7 que se han planteado. Ya veremos en los próximos días si se añade uno o se quita alguna, pero por el momento así se está manejando. Sí, es lo que hay en el debate a esta hora, pero sí vale hacer una precisión ahí, ¿no? Con respecto a esta pregunta 5, incluso, ¿no? Para que no haya confusiones, porque textualmente dice, ¿no? Lo remitido por el presidente de la República, lo esbozado a esta hora, ¿no? Por el presidente de la República. ¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas? Únicamente, esto es importante, únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo. Eso va a ser importante. ¿Qué dice el anexo? Todavía no lo sabemos, ¿no? De conformidad con el anexo de la pregunta. Eso es lo que está planteando el señor presidente de la República, y ahí sí vale la pena, ¿no? Es solamente para quienes. Está dirigido para los jóvenes, y yo creo que ahí también sí tenemos que irnos sacando ese chip, ¿no? De que se busca un poco de situaciones bastante garantistas, cuando por ejemplo el joven que va saliendo del colegio
a encaminar sus estudios académicos pues hacia la universidad, tiene que ir fijando pues su situación laboral de acuerdo a su horario de clases. Entonces, si hay actividades que no requieren que una persona esté 8 horas, ese es el otro tema. Se ha modificado tanto el universo laboral, ¿no?, que precisamente hay algunas modalidades que podrían tener impulso con la aprobación de un marco legal de esta naturaleza, que de alguna manera sí le da un giro. No estoy diciendo que es la totalidad, porque ahí sí concuerdo, Juan Carlos, con que justamente no es que esto ya se va a generar el empleo, porque el empleo se lo genera más bien creando las condiciones adecuadas, pero es un interesante punto de partida el tema del turismo como para que se abran el espacio de discusión, de debate nacional hacia otras actividades que también podrían pues ser propicias este tipo de modalidad de trabajo, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, digamos que hoy tienes también modalidades para el turismo de esa forma, es decir, tipo parcial o estacional. Hay contratos específicos para el turismo hoy disponibles, ¿no?, tipos de contratos. Más bien creo que la diferenciación la adición que viene es justamente focalizarlo al empleo joven, que eso me parece un tema muy interesante, ¿sí? No obstante, como te digo, yo no es que esté en desacuerdo con el trabajo por horas, pero dada la realidad actual, sí, es una modalidad que en la práctica probablemente no te sirva de mucho, dado que las plazas ya están ocupadas porque tienen que estar ocupadas, porque no hay un crecimiento económico. Correcto. Que te genere más disponibilidad o plazas disponibles, ¿no? Yo creo que si estuviésemos en una economía que estuviese creciendo a grandes pasos, te la planteas. Claro. Creo que en este momento no es tan necesario, pero en todo caso, toda consulta popular es legítima y es válida, pues, ¿no? Pero por supuesto que sí, y ya mencionábamos hace un momento, ¿no? Yo creo que hay que ver también la integralidad de las decisiones que está adoptando el gobierno, porque por ejemplo, si junto al sector a los sectores productivos, al sector de la exportación, se están abriendo mercados, hay posibilidades de nuevas actividades, entonces yo creo que se podría incluir a mucha gente en actividades laborales por hora, incluso ya no solamente a los jóvenes, pensemos también en la gente que tiene más de 50 años, la gente que se está quejando de que no la contratan y que puede justamente teniendo nuevos mercados, teniendo la necesidad de aumentar la producción en el país, se pueden hacer muchísimas cosas. Juan Carlos, gracias por este tiempo, ¿no?, por acompañarnos durante el feriado y por ayudarnos a entender justamente la perspectiva, ¿no?, de estos temas tan importantes. Muchísimas gracias. No, el gusto es mío y una excelente semana laboral. Muchísimas gracias. Es Juan Carlos Jácome, consultor y asesor financiero. Sebas, con esto estamos cerrando esta emisión especial. Le enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros seguidores, a nuestra audiencia. Esperemos que estén disfrutando justamente pues este tramo final del feriado, ¿no? Así es, espero que descansen la noche y que el día siguiente a trabajar como si fuera un lunes. Por supuesto que sí. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y 99 presentó Diálogo de la Tarde, bajo la dirección del abogado Eduardo Mendoza Paladines. Hasta la próxima.